La representación del paisaje está presente en varios momentos de la historia del arte occidental, pero es a finales del siglo XVII cuando el paisaje deja de ser un mero soporte, un escenario, para desarrollar por sí mismo un discurso narrativo. Solo a partir del siglo XVIII, con el establecimiento de la idea de que el hombre debe relacionarse con el mundo a través de las sensaciones y sentimientos, será cuando el paisaje ganará protagonismo. Los elementos que tradicionalmente se han considerado constituyentes del paisaje también son un paisaje en sí mismos. Todo depende de las percepciones y lo que éstas evocan, pues el paisaje es un concepto que se construye tanto con las acciones como con la mente. El paisaje no puede existir sin nuestro punto de vista. Nosotros moldeamos el paisaje, y este a su vez nos moldea a nosotros. Aunque su concepto apareció entre los siglos XV y XVI como mero telón de fondo, a día de hoy el paisaje es un entorno vivo, integrado. Una idea que forma parte de disciplinas como el arte o la ciencia. Es más, en el siglo XXI el paisaje trasciende de lo meramente artístico y lo meramente científico. El paisaje de Murcia no existe sin la huerta, y la huerta no puede comprenderse sin los más de 500 kilómetros de acequias y azarbes que la recorren, como si de la extensa red de venas y arterias se tratase. La biodiversidad, única y delicada, rebosa vida tanto en el interior como en el exterior de esta red. El paisaje de la huerta ha sido tallado lentamente por las acequias y azarbes de la misma manera que estos fueron construidos con ingenio y paciencia. Para superar las dificultades de un terreno desigual y las necesidades de agua de toda la comunidad, los musulmanes idearon 1001 formas de superar estas barreras. La rafa que se coloca cerca de Guadalupe es un ejemplo de ello. Los tablachos, arrastrados por el destino que les depara la corriente, se colocan solos, permitiendo que el agua suba su nivel y riegue los canales que antes estaban fuera de su alcance. Paseando por la huerta donde vivo, uno de los elementos que siempre me ha llamado mucho la atención son los tablachos, esas pequeñas geometrías, esos pequeños rectángulos que aparecen en todo el entorno de la huerta, con líneas verticales, líneas horizontales, rectángulos, cuadrados. Mi obra normalmente no es figurativa, mi obra es abstracta y normalmente es la geometría lo que domina. La geometría y los elementos orgánicos. Intento producir un choque entre lo orgánico y lo geométrico. Pero en este caso, al ser un elemento tan concreto, pues de algún modo me he dejado llevar un poco por la vivencia icónica, por lo visual, ¿no? Y entonces ese elemento visual de alguna manera aparece reconocible en la obra. Pero la huerta y las acequias no son el único perfil que caracteriza el paisaje de Murcia y el Mediterráneo. Los bosques de palmeras de la península son también un espejo de su pasado musulmán. Phoenix dactífera es la especie predominante en estos bosques de palmeras, y su figura está invariablemente relacionada con el paisaje mediterráneo. Con el tiempo la palmera se convirtió en un recurso valiosísimo, capaz de dar madera, alimento y fibras en un ambiente seco y hostil. Por su fisiología, la palmera resiste a la perfección la aridez y el calor. La palmera es una cosa un tanto sentimental. Carmen, mi mujer y yo, todas las tardes salimos a andar y hacemos una ruta por aquí, por la huerta, un poco por salud y un poco por relajación y porque es una hora que tenemos para nosotros dos. Hablamos de todas las cosas que no podemos hablar durante el día y desde hace 3 o 4 años en esos paseos pues observamos que cada semana se nos moría una palmera. En la huerta, el paisaje mediterráneo en este caso, del que estamos trabajando, pues también tiene un elemento fundamental que es la palmera. Entre el cielo y la tierra, valga la redundancia esta, pues están las palmeras. Y cada semana se nos moría una y quedaba el paisaje tristísimo. El porte de la palmera hinca la rodilla ante el picudo rojo. Rhynchophorus ferrugineus es una especie procedente de la lejana Asia tropical, llegada a este país por la mano del hombre.
Este escarabajo, inconfundible por su tamaño y color rojo, se alimenta de la palmera durante su estadio como larva. Es durante esta etapa, que puede durar hasta 93 días, que la larva devora el interior del árbol, abriendo túneles de hasta 1 metro de largo. Las palmeras poco pueden hacer para combatir esta plaga que las consume desde el interior. Aunque se disponen de medidas contra esta invasión, la figura amarillenta y perdida de las palmeras infectadas siguen decorando un paisaje centenario. Al principio no sabe cómo abordarla, empieza a hacer dibujos, y creo que lo hice bien, porque empecé a hacer palmeras de memoria. Tengo un montón de carpetas con muchísimos dibujos y con muchísimos estudios, todos de memoria sin ningún modelo de palmera. Y conseguí desarrollar un modelo gráfico de cómo quería representarlo. Luego ya pues encontré amigos que me llevaron a grandes palmerales, me presentaron a científicos, me fui informando, y lo que al principio era muy dramático, que yo pensaba que se acababan las palmeras, pues ya empecé a ver que había gente que se estaba preocupando también de esto, que en algunos lugares como Elche, como Orihuela, había gente, en Elche está Vicente Sansano, que nos acompaña en la exposición también como científico, muy preocupado con este tema. Y ya me fui descargando del drama. Sigue siendo un drama que se mueran tantísimas palmeras, pero se está intentando hacer cosas. Y se ha ido transformando en una oda a la palmera. Un canto, porque yo desde niño he jugado debajo de las palmeras, sigue viéndolas, y creo que son fundamentales. Pero el paisaje no es solo un elemento pasivo. Un aspecto fundamental e indivisible de lo que somos es lo que sentimos a nuestro alrededor. Estas percepciones provienen de los sentidos, los cuales nos permiten conformar un mapa mental del entorno que nos rodea. Esto también es parte de la naturaleza intrínseca del paisaje. En el cerebro se mezclan no solo la información geográfica y otros datos prácticos, también se genera una gran cantidad de información subjetiva muy importante. Por ejemplo, si un lugar nos parece atractivo o peligroso. Todo este proceso de construir un paisaje mental ha sido imprescindible en nuestra evolución. El primer contacto con el paisaje te sorprende, en este caso el de la floración de Cieza ha sido el color, la textura de las flores, las líneas paralelas del terreno, los elementos naturales que vas encontrando. Los colores de Prunus, el género al que pertenecen los almendros y los melocotoneros que marcan el paisaje murciano, se caracterizan por un precioso tono blanco y rosado. Provenientes de las partes más alejadas de Asia, estas especies han formado parte de la imagen mediterránea, tanto por su valor como recurso como por su gran belleza. Uno no vas buscando nada, vas a ver. Y entonces empiezas a sentirte influenciada por todo el paisaje que te rodea. Vas eligiendo elementos naturales, en este caso, situaciones paisajísticas. Tú sabes a dónde estoy. Y aquí estoy encerrada en 4 paredes. Con lo cual, todo lo que me ha llamado la atención, lo que me emociona, luego tengo que pensarlo y a ver cómo puedo transmitir eso, esas emociones, esas sensaciones. Al igual que en la naturaleza, la actividad humana ha creado paisajes multicolor. En las laderas ocres de la costa murciana se abrieron siglos atrás minas por doquier. El suelo, rico en minerales de zinc, plata y plomo, colorea un paisaje donde se funde lo artificial con lo natural. Los restos hallados en cimas circundantes como las Palomas o Cueva Pernera muestran que el lugar ha sido de gran interés para las diversas culturas y civilizaciones a lo largo de la prehistoria y posteriormente de la historia. Con el paso del tiempo, las minas se convirtieron en un icono único de la zona, asentado a través del tiempo y el paso de las eras. Debido a la acumulación de materiales procedentes del refinamiento mineral, la tierra en contacto con el agua se torna de lluvia en un carmesí profundo. Este color se debe principalmente al óxido de hierro, de color rojizo y muy rico como acompañante de los minerales que abundan en la mina. Era nuestro lugar de infancia, nuestro lugar de juego, y particularmente cuando llovía se forman unas chacas de un rojo intensísimo que a mí siempre me ha fascinado,
que en la iconografía infantil nosotros imaginábamos que era sangre de los mineros que habían perecido, que estaban dentro de las minas. Y bueno, me apetecía bastante trabajar ese tema desde una abstracción y he elegido unos materiales escultóricos, como puede ser el poliéster, la primera vez que lo trabajo a nivel pictórico, porque da esa textura brillante que tienen las charcas de agua. Al igual que la lluvia, el agua del río lleva millones de años horadando la dura roca del cañón. Su lento mordisco ha conseguido dejar una huella de hasta 120 metros de barrancos cortados a pico. En sus paredes existen cuevas y grutas cuya presencia parece obra de un escultor. La cima de la Serrata ha estado habitada, según se estima, desde el Neolítico, miles de años atrás. Los primeros pobladores probablemente encontraron en sus galerías un refugio para el grano y para ellos mismos. El sobrecogedor paisaje al que se abre la cima probablemente incitó a sus habitantes a crear un templo del que hoy solo podemos imaginar el altar. Pero parte de su historia fue recogida en forma de arte rupestre, con figuras que representan variadas escenas. La piedra caliza de este paisaje kárstico, muy rico en calcio, es lo que queda de una lejana época en la que esta parte del mundo estaba cubierta por un mar gigantesco. Con el paso del tiempo, la roca sedimentaria fue acumulándose, dando paso a un paisaje todavía sensible al agua y a las lluvias. El mismo agua que grabó en su interior las galerías y cavernas que forman un paisaje interior, íntimo, solo visto por unos pocos, pero habitado desde tiempos inmemoriales por el hombre. Esas texturas producidas por el tiempo, por el agua, por mil y una cosa, haber pensado que todo eso en su día estuvo sumergido en el mar, todo ese tipo de cosas quería yo transmitirlo. ¿Cómo? Pues por eso yo la obra la divido en distintos estadios, ¿no? Concretamente son 4. Son 4 obras unidas. Una de ellas es, digamos, la parte marítima de cómo fue antes, como luego se une a la siguiente como por una pequeña abertura de luz. Pasamos ese tipo de digamos, de estructuras y de texturas negras y oscuras, ¿no? Jugando con otras blancas. Y luego una tercera que es más el aspecto vivo. Pensar que allí estuvo gente conviviendo durante años y años, ¿no? De peligro y de tal, para ocultarse. Y luego por último uno más conceptual, que es el que conlleva el río en la parte de abajo, una línea que está como digamos en el suelo mismo de la sala de exposiciones, ¿no? Todo eso es lo que quería transmitir, ¿no? En la superficie, el viento como el agua abre grutas, horada la piedra y la tierra. También arrastra la tierra. La erosión crea en su tarea paisajes extraordinarios, pero en su hacer se lleva la fértil tierra y los limos necesarios para que el reino vegetal se afiance adecuadamente. Según desaparecen los árboles y las plantas, la erosión tiene mucho más fácil su inevitable trabajo. El proceso de erosión, aunque inclemente, es solo parte de un ciclo mayor. Lo que conocemos como ciclo geográfico es una gran obra que permanece a lo largo de miles o millones de años. En él, las montañas se levantan por acción de las titánicas fuerzas terrestres y son destruidas por la insistencia de la erosión. En un ciclo perfecto, el paisaje se elevaría y se hundiría de nuevo bajo las aguas por acción de los elementos. Pero el ciclo geográfico casi nunca se completa. El tiempo necesario para que esto ocurra en nuestro pequeño planeta es excesivamente largo. Los fugaces seres vivos, a su vez, también luchan contra la erosión, rompiendo la sucesión. Las raíces de los árboles y las plantas, la acción de las vidas, ayuda a mantener unido el paisaje del que somos parte. Pues desde siempre me ha atraído, buscando las playas así fuera de las normales de arena, sino que haya en el paisaje contrastes, piedra, roca, cantos rodados y todas esas cosas, y los colores y la forma. Entonces, siempre, toda mi vida me ha atraído, ¿no? De hecho, lo fotografié muchos años. Buscando a ver de qué forma, pues vi aprovechar lo que es la propia piedra, que es un canto rodado ya de por sí erosionado, seleccionando distintas formas, distintos colores, y luego pues montando ahí, pues en fin, los matorrales simulando árboles,
que significan la importancia que tiene el árbol con sus raíces, que en el fondo es lo que están sujetando el terreno, ¿no? Y entonces la piedra pues se ve como si hubiésemos sacado del terreno al árbol del nudo con la función que tiene en la naturaleza, aparte de aportar otra cosa, ¿no? Los seres vivos, el ser humano también, somos elementos íntimos e indivisibles del paisaje. Lo creamos y lo modificamos, lo interpretamos. A su vez, él también nos modifica a nosotros, y el Mediterráneo es un buen ejemplo de ello. En la antigua Mesopotamia, o en Egipto, o en Creta o Micenas, o en Fenicia, o en la Jonia asiática, o en la mítica Tartesos. Todas estas antiguas culturas reflejaron el paisaje en el que vivían a orillas del Mediterráneo, bebiendo de sus aguas, transmitiendo y transformando su naturaleza. Al igual que el Mediterráneo ha forjado a sus moradores, el ser humano ha moldeado las costas que habita. El paisaje ha cambiado, pero siempre en sentidos parecidos y necesarios. Así, las culturas han ido naciendo, creciendo y desapareciendo a orillas de este Mare Nostrum. Una por una ha bebido de la cultura que le precedió y ha dejado a su vez su legado para su sucesora. Y todas, a su vez, han sido alimentadas por el mar que circundaban, por su paisaje. Lo que definiría con mayor nitidez el proyecto sería el verbo. Y digo esto porque antes de la escritura y antes de la forma y antes de la cultura es el verbo, es la lengua, es la forma de transmitir historias, secuencias de la vida, todo lo que los antiguos transmiten a las nuevas generaciones se hace a través del verbo. Ese verbo posteriormente y a través de la historia se transforma en escritura y es la escritura la que nos da la información de lo que se estaba haciendo en una transmisión de ideas y es lo que hace que esa civilización se entremezcle, se haga mestizaje, pero que el origen fundamentalmente es la transmisión de la palabra. Al final, todas las culturas, cada una en sus diferentes matices, especial en sus particularidades, es muy semejante a las otras. Todas tienen unos rasgos característicos y propios, unos rasgos labrados por la orilla, la espuma, la arena, por el latido del mar, un mar interior, el mar Mediterráneo. Desde el sentido más práctico hasta el más subjetivo, desde el inicio de la historia del ser humano hasta nuestros días, desde las montañas hasta la costa, fruto de los fenómenos naturales o de la mano del ser humano, el paisaje siempre ha estado ahí, inspirándonos y cambiándonos. Nosotros somos a la vez parte del mismo, herederos de sus características y responsables de su futuro. El paisaje es el autor indirecto de nuestra cultura, nuestras experiencias y nuestra vida. Su huella es imborrable en nuestra naturaleza.